Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, hoy con el segundo vídeo de esta semana y como saben el segundo vídeo que hacemos lo dedicamos a una biografía real. Ya saben que en este canal normalmente un día hacemos una biografía ficticia de un personaje que no es real, pero recreamos su vida basándonos en las películas que están dedicadas a ese personaje o las novelas, cómics, videojuegos, etcétera. Y el segundo vídeo lo que hacemos es elegir un personaje real y hacemos una biografía real de esa persona. Bien, hoy con la biografía real de Domingo Badía y Ledlich. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, esta es la historia de Domingo Badía y Ledlich, pionero del espionaje. Era hijo de Pedro Badía Castillo, que fue secretario de Bernardo O'Connor Faly, gobernador de la Ciudadela de Barcelona, y de Catalina Ledlich Mestres, que era una barcelonesa de ascendencia flamenca y de buena familia, por eso el apellido, digamos, extranjero. En 1774 la familia Badía se mudó a Málaga, donde Pedro Badía sirvió de secretario al capitán general de Málaga hasta enero de 1779. Entonces fue nombrado contador de guerra y más tarde teniente del tesorero del partido militar de la ciudad de Vera. Nuestro protagonista pasa parte de su niñez en este pueblo de la provincia de Almería, donde se aprovisionaban las tropas españolas destinadas en Ceuta y Melilla. Por eso Domingo comenzó a familiarizarse con el mundo islámico por su contacto con mercaderes moros y con renegados, y además por los viajes a través del estrecho que en compañía de su padre realizó a la costa africana. El 12 de enero de 1786, Domingo Badía se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Durante su estancia en Madrid también estudió en las Reales Escuelas de Química y Física y más tarde en ese mismo año, sobre el mes de diciembre, sucedió a su padre como contador de guerra en la costa de Granada, ya que su padre fue ascendido a factor y provisor de los presidios de África. De todas maneras, él continuó con su educación instruyéndose en Madrid hasta finales de 1787. Ya en 1791, a la edad de 24 años, se casó con María Lucía de la Asunción Berruezo, que tenía su misma edad en el pueblo de Vera. En junio de 1793, Domingo era nombrado administrador de la Real Renta de Tabacos en Córdoba, donde pronto conseguiría una merecida fama como científico por sus experimentos sobre el peso de la atmósfera y los principios que gobiernan el funcionamiento del barómetro. Además, hizo algunas publicaciones donde enseñaba los resultados de sus investigaciones. En concreto, publicó en el Correo Literario de Murcia. Además, comenzó a trabajar en su gran proyecto, la construcción de un globo aerostático que pensaba emplear para llevar a cabo observaciones atmosféricas. Invirtió todo su capital en el proyecto y pidió prestados 28.800 reales a unos 53 conocidos y algunas mecenas a los que esperaba retribuir con las ganancias que conseguiría al publicar un libro para divulgar los resultados de sus experimentos. Durante el mes de julio de 1795 hizo varios intentos de elevar el globo, pero todos fueron frustrados por fuertes temporales de lluvia y viento. En otro intento, la cúpula del globo se quemó y resultó necesario recomponer todo el dirigible. Y otro intento lo hizo el 17 de julio cuando intentó elevar el nuevo aerostato, pero se levantó el viento acercando el globo peligrosamente al fogón y temiendo Badía que se quemara de nuevo lo deshinchó. Su padre ya estaba harto de los intentos de Domingo, ya que temía que falleciera en ellos, y instó al Consejo de Castilla de la conveniencia de que suspendieran la licencia que habían concedido a sus hijos para construirlo. Esto hizo que Domingo cayera gravemente enfermo
y durante los siguientes meses fue blanco de las sátiras más crueles por parte de un canónigo de la catedral, José Muñoz y Austria, y de la risa despiadada del bajo pueblo cordobés. En marzo de 1796 pidió un traslado a otra parte. Se le ofreció el puesto de teniente de resguardo de Rentas Unidas de Puerto Real. Era un empleo muy inferior al que había desempeñado en Córdoba. Para ello, su suegro se arruinó pagando la mayor parte de las deudas de Badía para que éste pudiera salir de la ciudad. Badía vendió casi todas sus posesiones y mandó a su mujer e hijos a Vera, donde vivirían con sus suegros. Después de solo 2 meses en Puerto Real, pidió permiso para ausentarse del cargo durante un tiempo con el fin de ir a Madrid. Él tenía unas pretensiones que era que el Consejo de Castilla le indemnizara por las pérdidas ocasionadas por la suspensión de la licencia para construir el globo. Allí en Madrid obtuvo empleo como secretario y bibliotecario de Pablo Sangro y de Merode, príncipe de Castelfranco, pero vivió prácticamente en la pobreza ya que enviaba casi todos sus ingresos a su familia en Vera. En 1799 tradujo el Dictionnaire des Merveilles de la Nature, dictado en París en 1781, que lo había escrito Joseph Ainan Sigon de la Font. En febrero de 1800 solicitó que se imprimiera la traducción en la imprenta real. Su idea era imprimir el primer volumen y con las ganancias de la venta publicar el segundo y así sucesivamente. La publicación del libro fue autorizada en abril y el primer tomo salió ese mismo año. Mientras tanto, Badía seguía instruyéndose y aprovechaba su tiempo libre para recorrer bibliotecas y librerías en Madrid. Le fascinaban los libros recién publicados por autores ingleses, franceses y alemanes sobre la exploración de África. Su siguiente idea fue la de solicitar fondos del gobierno para emprender él mismo un viaje de exploración por el interior del continente africano. Trabajó un tiempo en un plan que entregó a Manuel Godoy el 8 de abril de 1801. Su plan proponía comenzar el proyecto por un viaje de preparación a Londres, donde se reuniría con los científicos y exploradores más renombrados y adquiriría los instrumentos científicos más modernos. Después de ese proceso, que duraría unos 4 años, viajaría por Marruecos hasta el Sáhara, siguiendo por el sur hasta Costa de Oro y luego atravesaría el continente hasta Zanzíbar y finalmente pasaría por lo que hoy se conoce como Kenia, Etiopía y Libia hasta Trípoli. Después volvería a España. Para que le aprobaran el viaje, él se comprometió a investigar la posibilidad de establecer alianzas políticas y comerciales con España. El aspecto científico del viaje consistiría en los siguientes campos: planimetría, cartografía, observaciones geológicas y meteorológicas, botánica, etnografía y medicina popular. Lo más novedoso de este proyecto eran las ideas de viajar solo y de hacerse pasar por árabe durante sus viajes. Godoy estaba interesado en la idea de establecer una ruta comercial al interior de África por Marruecos. No obstante, le preocupaban aún más las relaciones entre España y Marruecos. El sultán Solimán había embargado el comercio con España y a España le hacía mucha falta el trigo que llevaba años importando de Marruecos en grandes cantidades. Además, Solimán amenazaba con apoderarse de las cárceles españolas de Ceuta y Melilla. Godoy estaba muy al tanto de que muchos marroquíes se oponían a la política del sultán, sobre todo una facción rebelde al sur del país. Se le ocurrió que Badía podía reunirse con ellos y ofrecerles el respaldo militar de España para destronar a Solimán. España recibiría a cambio importantes concesiones comerciales, y entonces Godoy prometió a Badía recomendar su plan al rey Carlos IV, pero cauteloso decidió someter el plan a la Real Academia de la Historia para su asesoramiento. Después de un examen del plan de Badía, los académicos lo rechazaron y mandaron su dictamen al Ministerio de Estado en junio de 1801. La expedición les parecía de muy dudoso éxito por lo arriesgada que era y por el desconocimiento del árabe y la ausencia de un compañero que ratificase la veracidad de sus informaciones y recogiese notas y papeles si tenía la desgracia de fallecer. Pero Badía supo disipar todas esas dudas de Godoy. El 7 de agosto Godoy le informó que el rey había decidido aprobar su plan a pesar de la oposición de la Academia. Sus numerosos enemigos en la corte hacían todo lo posible para desacreditarle
y enemistar a Godoy contra él. Tuvo que esperar hasta bien entrado el año 1802 para recibir el dinero y el pasaporte, pasando otros 8 terribles meses de estrechez y frustración. Bien, partió de Madrid el 12 de mayo de 1802, llegando a París el 7 de junio. Durante su estancia en la capital francesa pudo reunirse con el famoso astrónomo Joseph de Lalande, el naturalista Jean-Baptiste Lamarck y otros ilustres de la época. Después, en agosto, se trasladó a Londres, donde conoció a Sir Joseph Banks, presidente de la Royal Society, y al astrónomo Neville Maskelyne, entre otros. Allí se construyeron los instrumentos científicos para el viaje y él tuvo la oportunidad de estudiar más a fondo el Islam y se hizo circuncidar para que así pareciera más árabe. A Domingo Badía entonces empezó a sentir una gran admiración por el Islam, aunque le repugnaban los obstáculos que impedía el cultivo de la ciencia y el arte. A la vez, la prohibición musulmán de imágenes y ornamentos, que al principio le había parecido bien, más tarde le vino a parecer una falta de civilización. Y además Badía encontró en el sufismo de Marruecos una satisfacción a sus anhelos espirituales. En abril de 1803 viaja a Cádiz con su nueva identidad de Ali Bey at Allah y el 29 de junio cruzó el estrecho de Gibraltar en dirección a Tánger. Allí se presentó como hijo y heredero universal de un príncipe sirio que era fabulosamente rico y que había tenido que huir de la patria por razones políticos. Se hizo pasar por un musulmán de costumbres arraigadas. Contaba que después de haber recibido una magnífica educación en Inglaterra, Francia e Italia, acababa de heredar el patrimonio familiar y había decidido ir de peregrino a la Meca, visitando los países musulmanes por el camino para elegir en cuál de ellos se asentaría. Esa historia tuvo una buena acogida por su veracidad y Badía fue presentado a los más altos dignatarios civiles y religiosos de Tánger, lo que le dio la oportunidad de investigar la oposición a Solimán. En octubre, sus planes para provocar una revolución estaban bastante avanzados, pero sufrieron un revés súbito cuando pasó algo totalmente inesperado. El sultán fue a Tánger y fue presentado a Badía, y causó una buena impresión al sultán, que entonces le invitó a reunirse con su corte en Fez, y Badía no pudo rechazar esa oferta. Llegó a Fez a principios de noviembre y durante los meses siguientes iba ganando cada vez más el favor y la confianza del propio sultán, pero él a su vez seguía conspirando contra él. Después la corte se mudó a la ciudad de Marruecos, hoy lo que se llama Marrakech, y más o menos en abril de ese año Solimán le hizo el espléndido regalo de una casa de recreo llamada Semelalia, con un terreno inmenso, y además una casa grande en la ciudad. Para entonces Badía había ultimado negociaciones extensas con los jefes de las tribus rebeldes, y había mantenido a Godoy constantemente al tanto de sus progresos. Pero cuando ya muy tarde Godoy informó al rey Carlos IV de la conspiración, este quedó horrorizado al saber que Badía se había aprovechado de la hospitalidad del sultán para enemistar a sus súbditos contra él, y mandó que se pusiera fin al plan. Badía entonces tenía una gran disyuntiva. Sabía que Solimán antes o después averiguaría la verdad sobre sus actividades en Marruecos, y lo mismo los revolucionarios, a los que había prometido respaldo militar de España, que ahora había sido cancelado por el rey. En este punto hizo lo posible para convencer a los conspiradores de que renunciaran a sus planes. Afirmó que había pasado por una profunda experiencia mística que le había hecho optar por un retiro ascético del mundo. Mientras tanto, Solimán presionaba a Badía para que aceptara una mujer de su propio harén. La única vía de escape que le quedaba abierta era proseguir con su peregrinaje a la Meca, pero en este caso tendría que abandonar sus planes para una expedición científica por el interior de África. Cuando España declara la guerra a Inglaterra y Marruecos, Carlos IV autorizó a Badía a reanudar los planes para una revolución. Pero ya las cosas habían cambiado mucho y Badía ya no gozaba de la confianza de los rebeldes. Buscó otra solución y esperaba con esto evitar el derramamiento de sangre.
Badía intentó persuadir al sultán para que otorgara a Marruecos una constitución que regularizara la sucesión al trono y garantizara la propiedad privada. Badía además quería llevar la legislación a las tierras del sultán. En febrero de 1805 se casó con Fátima Mojana, tras la mucha insistencia del sultán, que a cada rato decía que tenía que coger a esa mujer del harén como su esposa. En abril, convencido de que Solimán jamás accedería a sus demandas de una constitución ni abandonaría su hostilidad hacia España, perpetró una nueva conspiración con Muley al-Darqawi, jeque de la importante cofradía surfí darqawiyana o algo así. Solimán sospechaba que Badía estaba metido en actividades subversivas y le mandó salir de Marruecos. Badía partió para Argel el 30 de mayo, pero en los montes cercanos a Oujda fue interceptado por las tropas de Solimán, quienes le escoltaron hasta Larache, desde donde fue deportado el 13 de octubre de 1805. No se permitió ni a su mujer Mojana ni a sus criados acompañarle. En la primavera de 1806 Badía se encontraba en Chipre, donde fue conocedor de un plan británico para quitar a Mehemet Ali e instalar a su títere el Fibey como baja de Egipto. Entonces fue a Egipto y logró frustrar ese plan. También en su viaje por Egipto, concretamente en Alejandría, conoció al escritor francés Chateaubriand, del que aprendió algunas lecciones importantes para él. Casi a final del año 1806 salió para la Meca, llegando allí el 11 de enero. Fue el primer europeo en escribir una descripción detallada y exacta de los ritos del peregrinaje. Además, mientras estaba en Arabia, observó la captura de los lugares santos musulmanes por los Wahhabi, que eran los antepasados de la actual Casa Real Saudí, y fue el único testigo europeo de esos eventos. Después regresó al Cairo y pasó 3 meses viajando por Palestina y Siria. En Palestina llevó a cabo un estudio de las condiciones de los monjes franciscanos que administraban los santos lugares. Ya que usaban fondos del gobierno español, él escribió un largo informe recomendando que esos fondos fueran drásticamente reducidos, ya que Badía consideró que los monjes hacían grandes despilfarros. En Siria descubrió más adelante y destruyó una línea secreta que tenían los ingleses para comunicarse con la India. Y en el mes de octubre de 1807 estaba en Constantinopla. Continuó su viaje por el este de Europa, llegando a París el 17 de abril de 1808. Badía estuvo en Bayona en mayo de 1808 cuando Carlos IV cedió el trono de España a Napoleón, que luego lo cedió a su vez a su hermano José Bonaparte, y el 12 de mayo Badía tuvo una audiencia con Napoleón, en la que se ofreció para dirigir una invasión francesa de Marruecos. Napoleón decidió mandar allá al capitán Antoine Burel para investigar la posibilidad de convertirlo en colonia francesa, ya que le parecía que Badía sería más útil a la causa francesa en su España natal, y le recomendó a su hermano. Entonces Badía vuelve a España, donde se reúne con su familia, y en septiembre de 1809 fue nombrado por José Bonaparte intendente de Segovia. En abril del año siguiente fue nombrado prefecto de Córdoba, y desempeñó ambos cargos con gran distinción, introduciendo muchas reformas en la agricultura, la administración municipal y la educación. Además, en Córdoba estableció una academia de ciencias, bellas letras y nobles artes, que llevó a cabo muchos proyectos de investigación bajo su mecenazgo. Durante estos años, en España Badía escribió su obra maestra, Voyage de Ali Bey, en África y Asia. Cuando los franceses fueron expulsados de España en 1813, Badía tuvo que huir con ellos como colaborador. Una vez asentado en París, arregló la publicación de sus viajes, que se editó en 1814. El libro causó una sensación inmediata y salió en traducciones al inglés, alemán e italiano 2 años después. Pero como Badía era un proscrito traidor para España, el libro no pudo publicarse en España y la traducción española no se editó hasta 1836, 3 años después de la muerte de Fernando VII. Badía fallecía en el desierto sirio, en un poblado a orillas de un pequeño río, afluente del Jordán, al sur de Damasco, en agosto de 1818. Se dice que envenenado por un agente británico mientras desempeñaba otra misión secreta en Oriente Medio.
esta vez a instancias de el rey de Francia. Al fallecer, en su España natal fue despreciado por afrancesado, mientras que en Francia se le vio como a un extranjero sospechoso. Sin embargo, 2 siglos después se le reconoce como hombre de ciencia, erudito y polifacético. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.